La lluvia caía desde temprano por la mañana. Una llovizna fina y persistente golpeaba contra los paraguas, las ventanas de los autobuses y la capucha del abrigo de Ellie mientras caminaba por una calle estrecha, con una bolsa en una mano. Hoy había dejado atrás el orfanato, dando un paso hacia una nueva vida, aunque no sin miedo. Dejaba atrás a las cuidadoras estrictas, las camas que crujían, las peleas constantes y esos raros momentos de silencio en los que imaginaba tener una familia. Ahora tenía 18 años. El Estado le había dado una pequeña ayuda económica, una plaza en una residencia y un escueto buena suerte. Ellie no se quejaba. Hacía tiempo que había aprendido a depender solo de sí misma. Pero el frío del otoño y la incertidumbre del futuro pesaban más que la bolsa que cargaba. Al cruzar la calle, vio a través del escaparate de una cafetería a una pareja riendo, abrazados en una mesa. Ellie apartó la mirada. Nunca había vivido algo así. ¿Y quién querría estar con una chica sin pasado ni apoyo? La residencia la recibió con paredes desconchadas, humedad en el aire y luces tenues en el pasillo. Su cuarto, 6 metros cuadrados con una cama metálica y un armario tambaleante. Ellie se sentó en el borde del colchón, mirando por la ventana. Afuera, la misma llovizna, como si el tiempo se hubiera detenido. Pasó todo el día allí, revisando documentos, planeando cómo solicitar plaza en la universidad y encontrar un trabajo a medio tiempo. Por la noche, cuando el estómago comenzó a quejarse, Ellie se puso el abrigo y salió al supermercado más cercano. Volvía con una bolsa de fideos instantáneos y té cuando, al subir las escaleras del edificio, notó algo. En el vestíbulo, junto al radiador, había dos vecinos, una mujer en bata y un chico con auriculares. Entre ellos, acurrucada contra la pared, una anciana, envuelta en un abrigo raído, con las manos temblorosas, intentaba decir algo, pero su voz se perdía entre los tonos de fastidio. «¡Otra vez esta señora!», se quejaba la mujer. «¿Qué se cree? ¿Que esto es un refugio?». «Ya llamé al policía del barrio», añadió el chico. «Siempre se mete aquí. Es como si se pegara al radiador». «A lo mejor solo tiene frío», murmuró Ellie, acercándose. La anciana levantó la vista. Había algo en sus ojos. No miedo, ni vergüenza, sino una tristeza tranquila, antigua. Ellie se imaginó a sí misma en su lugar, sola, con frío, sin nadie que te espere en ningún sitio. «No hace ruido. No molesta a nadie», dijo Ellie colocándose entre los vecinos y la anciana. «Déjenla descansar un rato. ¿Qué les cuesta?». La mujer resopló, pero dio un paso atrás. El chico se encogió de hombros y se fue. El silencio volvió al pasillo. Ellie se agachó junto a la anciana. «¿Está bien?», preguntó con suavidad. «¿Cómo se llama?». «Margaret», susurró ella. «Yo me llamo Ellie», dijo la joven tendiéndole la mano. «Venga, suba conmigo. Al menos tómese un té y entre en calor. No puedo dejarla aquí». La anciana la miró con asombro, como si no pudiera creer que alguien le ofreciera ayuda así, tan de repente. Ellie tampoco sabía exactamente por qué lo hacía. Algo dentro de ella se había activado. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, no solo quería recibir calor, quería darlo. La habitación estaba fría. Ellie encendió la lámpara de escritorio. Su luz tenue hizo que las paredes grises se sintieran un poco más cálidas. La anciana se sentó en la cama sin quitarse el abrigo, con las manos apoyadas sobre las rodillas, como si temiera alterar el frágil equilibrio de ese diminuto mundo. Ellie puso a hervir agua en su tetera eléctrica y abrió un paquete de fideos instantáneos. No era una comida lujosa, pero bastaba para dos. Colocó una taza de té caliente frente a Margaret y se sentó enfrente. «Disculpe, aún está todo medio vacío». «Me mudé ayer», dijo con una sonrisa tímida. «Pero el té está caliente y los fideos no matan a nadie». Margaret miró la taza con cautela, como si fuera un regalo raro. Sus dedos temblorosos rodearon la porcelana y bebió un pequeño sorbo. Algo brilló en sus ojos. Tal vez gratitud, tal vez un recuerdo. «Gracias, querida», susurró. Ya casi nadie tiende la mano sin esperar algo a cambio. Todos corren, todos miran hacia otro lado. Elías sintió en silencio. Conocía bien ese mundo, el de los invisibles,
donde incluso una simple mirada parece una limosna. ¿Hace mucho que... ¿Está así? Preguntó con cuidado. Margaret guardó silencio unos segundos, como si dudara en abrir su historia. Unos años, después de que murió mi hijo, su voz se quebró un poco. Discutimos. Se casó, se fue lejos. Nos peleamos por tonterías. Y luego, ya no volvió. No hubo nietos ni hermanos. Nadie más. Al principio, me las arreglaba. Vivía con mi pensión. Pero después vinieron las deudas. Perdí el apartamento. Y así, acabé en la calle. Hablaba con sencillez, casi sin emoción, como si todo ya hubiera sido vivido y consumido. Ellie escuchaba, apretando las manos. Le dolía el corazón. Era la misma sensación que sentía en el orfanato cuando uno de los niños más pequeños lloraba de noche. Soledad envuelta en historias simples. Lo siento, susurró Ellie. Sé lo que es estar sola. Crecí en un orfanato. No recuerdo a mis padres. A veces soñaba que mi madre estaba cerca, que me cantaba una canción. Pero al despertar, solo silencio. Margaret levantó la mirada. Fue una mirada larga, profunda, cargada de compasión y de algo maternal. Extendió su mano, fría y rugosa, y la colocó sobre la de Ellie. Eres una buena chica. Ves a las personas, no a las obras. No te has endurecido. A Ellie se le hizo un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a la calidez. Incluso las palabras amables le sonaban lejanas, como una melodía de otro mundo. Tragó saliva. No pude pasar de largo. Usted es una persona. No debería estar en la calle. Por primera vez Margaret sonrió. Era una sonrisa casi infantil, algo tímida, algo avergonzada. Miró a Ellie como si reconociera algo en ella. ¿Crees que la bondad vuelve? Preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Ellie, encogiéndose de hombros. A veces parece que no, pero si no creemos en eso, ¿para qué hacer el bien? Margaret asintió lentamente. Luego se levantó con esfuerzo. Fue hacia su vieja bolsa y sacó un pequeño sobre. Estaba cerrado, con los bordes gastados. Es un regalo extraño, dijo con una media sonrisa. Quizás al principio pienses que no sirve para nada, pero si algún día te ves perdida, ábrelo. Puede ayudarte de una forma poco común. ¿Qué hay dentro? Preguntó Ellie, curiosa, tomando el sobre. Solo una serie de números, respondió Margaret. Los conocía una sola persona, y ahora tú eres la segunda. Prométeme que no los tirarás, aunque no entiendas nada al principio. A veces las respuestas llegan más tarde. A Ellie le recorrió un escalofrío. No sabía por qué la anciana le entregaba eso, pero en su voz había una seguridad extraña, como si todo aquello estuviera predestinado, como si alguien, desde muy alto, hubiera planeado ese encuentro. Apretó el sobre entre sus dedos y asintió. Lo prometo. Margaret volvió a sentarse, visiblemente cansada, como si acabara de entregar algo importante. Tú me ayudaste sin pedir nada, susurró. Y yo también quiero ayudarte, solo que a mi manera. A la mañana siguiente, Ellie se despertó temprano. La luz se filtraba entre las persianas y la lluvia finalmente había cesado. En el aire flotaba una calma extraña, pero la anciana ya no estaba. Ellie se incorporó de golpe, sobresaltada por la habitación vacía. Por un momento, temió haberlo soñado todo. Pero en la almohada de al lado había un pañuelo cuidadosamente doblado, y sobre la mesita, la misma taza con un poco de té frío. Margaret se había ido. Sin despertarla. Sin despedirse. Simplemente desapareció. Sobre la mesa estaba el sobre, blanco, con los bordes amarillentos por el tiempo. Ellie lo tomó con cuidado y lo examinó. Había algo dentro. No dinero, ni fotos, ni llaves. Algo plano y firme. Recorrió el borde cerrado con el dedo, y tras dudar un instante, lo abrió. Dentro había una única hoja de papel, doblada en dos. En ella, una secuencia de números, escritos con letra grande y temblorosa. 467 son 28, 95, 12. Y debajo, guárdalo. Recuerda, cuando estés lista, busca. Ellie frunció el ceño. Sin explicación, sin dirección, sin nombre,
solo números. Los miró durante varios minutos, como esperando que se reorganizaran por sí solos en palabras o coordenadas. Pero nada, ninguna asociación, solo un código silencioso y misterioso. Suspiró, dejó el papel sobre la mesa y se sentó de nuevo en la cama. Parecía una broma. Había ayudado a alguien, de verdad, con el corazón, y a cambio recibió un acertijo, una secuencia rara. Nada de agradecimientos, solo un enigma sin sentido. Pero no podía tirarlo. Ellie dobló la hoja y la guardó en su carpeta de documentos, donde tenía su partida de nacimiento, los papeles del orfanato y la carta de asignación de vivienda. Que se quede ahí, por si acaso. El resto del día transcurrió entre recados. Fue a la oficina de empleo, sin grandes expectativas, pero con esperanza. Encontró un anuncio para cubrir turnos nocturnos en una cafetería 24 horas. Poca paga, horarios largos, pero era algo. Después, pasó por el instituto para preguntar sobre el proceso de inscripción. Colas, trámites, ventanillas frías. Al llegar la tarde, Ellie se sentía agotada. De regreso a la residencia, pensaba en Margaret. ¿A dónde habría ido? ¿Por qué se fue sin decir nada? Quizás tenía miedo. Tal vez estaba acostumbrada a desaparecer, a no contar con nadie. A Ellie le dolía, no por sí misma, sino por ese vínculo frágil que había desaparecido de golpe. Ya en casa, volvió a mirar el sobre. Había algo en él que no la dejaba tranquila. Tal vez era un número de cuenta, coordenadas, una contraseña o un número de archivo. Un recuerdo le vino a la mente. En el orfanato, cada niño tenía un expediente. Cada expediente tenía un número. Tal vez eso era. A la mañana siguiente, reunió coraje y fue al edificio donde antes funcionaba el orfanato. Ahora albergaba un centro de protección de menores. Ellie se acercó a la ventanilla de información y golpeó suavemente el cristal. Buenos días, soy Ellie Ray. Viví en el orfanato de Brook Street. Me gustaría solicitar una copia de mi expediente antiguo. La mujer tras el cristal la miró con sorpresa. Esas solicitudes se hacen por escrito. ¿Tiene algún motivo especial? Solo necesito comprobar algo, dijo Ellie, sacando el papel con los números. Dudó un instante y se lo deslizó por debajo del vidrio. La mujer lo examinó detenidamente. Luego alzó una ceja. Parece un código de archivo antiguo. Se usaban formatos así en los años 90. Pero ahora tenemos todo digitalizado. Puedo intentar buscarlo, pero si no está en la base de datos, no podré ayudarla. Ellie asintió, con el corazón acelerado. La mujer desapareció en la oficina de atrás. Pasaron 10 minutos, luego 20. Ellie empezaba a perder la esperanza, hasta que la mujer volvió. Encontré algo, dijo en voz baja. Pero el acceso está restringido. Necesitará una autorización especial. ¿Está segura de que tiene relación con usted? Ellie no dudó. Sí, estoy segura. La mujer le entregó un formulario de solicitud. Llene esto. El proceso puede tardar. Pero si tiene razón, puede que allí haya algo importante. Ellie salió del edificio con el formulario apretado contra el pecho. El corazón le latía con fuerza. Los números no eran un sinsentido. Significaban algo. Y quizá, solo quizá, Margaret lo había sabido desde el principio. Pasó una semana. Ellie vivía en un estado constante de espera. Trabajaba turnos nocturnos en la cafetería, intentaba descansar durante el día y en los momentos de calma volvía a pensar en el sobre, los números y Margaret. Su mente era un torbellino de teorías, pero ninguna la dejaba en paz. Entonces llegó la carta. Una simple hoja dentro de un sobre oficial con el sello del Centro de Protección Infantil. El corazón le palpitaba con fuerza al abrirlo. Su solicitud de archivo ha sido aceptada. Basándonos en el código proporcionado, se ha encontrado un expediente que parece vinculado con el historial personal de Eleanor Ray. Debido a las nuevas normativas de conservación de documentos, el expediente solo podrá ser consultado personalmente y con verificación de identidad. Por favor, acuda al Departamento de Archivos del Centro con su documento de identidad. Ellie leyó la carta 3 veces. Historial personal. Esas palabras le provocaron escalofríos.
Por primera vez, podía llegar a saber algo real sobre su pasado. Al día siguiente, se tomó unas horas libres del trabajo y se dirigió al edificio. En la entrada, la recibieron un detector de metales, un guardia aburrido y una recepcionista tras una mampara. Todo en el lugar tenía el aire distante de quienes ocultan secretos tras paredes frías. Vengo por un expediente personal. Número de archivo 4 TCN SATO 28 925 12, dijo Ellie entregando su documento. La mujer revisó sus datos, hizo una llamada y luego señaló el ascensor. Segundo piso, oficina 214. La están esperando. Ellie avanzó por el pasillo como si caminara a cámara lenta. El corazón le retumbaba en el pecho. Dentro de ella convivían la esperanza y el miedo. ¿Y si lo que descubría lo cambiaba todo? O peor aún, si no descubría nada. En la oficina 214, la recibió un hombre de unos 40 años con gafas y traje gris. Se presentó como el señor Howell, del Archivo Central. Tome asiento, por favor, dijo. Su expediente fue localizado. Es un archivo de formato antiguo, parcialmente digitalizado. Algunos documentos se han perdido, pero hay otros que podrían interesarle. Es un caso poco común. Abrió una carpeta delgada. En la primera hoja estaba su nombre, Ray Eleanor. Fecha de nacimiento. Número de expediente. Y más abajo, unas cuantas hojas amarillentas y frágiles. ¿Alguna vez recibió información sobre su madre?, preguntó Howell mirándola por encima de las gafas. No. Siempre me dijeron que había muerto al darme a luz. Nunca vi una foto. Ni siquiera su nombre. Howell asintió y le mostró una de las hojas. Este es un informe médico. La fecha coincide con su nacimiento. Pero aquí, señaló una línea al final, se indica que la madre estaba con vida al menos 24 horas después del parto. Lo certifican el médico y la enfermera. Ellie se quedó paralizada. La cabeza le dio vueltas. ¿Qué? Pero, ¿por qué me dijeron que murió? No lo sabemos. Más adelante, su expediente indica que fue enviada a un centro para menores sin tutor legal, y no hay más registros, como si alguien hubiera cortado la historia a propósito. Solo aparece un nombre más. Una mujer llamada Margaret Linden. Se menciona como tutora temporal de su madre durante las últimas semanas del embarazo. Ellie alzó los ojos. ¿Margaret? Puede que sea ella. La anciana que ayudé. Ella lo sabía. Howell frunció el ceño. Es posible. Ese nombre aparece solo una vez, pero está ahí. El resto del expediente se encuentra en un archivo distinto, de acceso restringido. ¿Y cómo se accede? Debe presentar una solicitud ampliada. Puede demorar, pero puedo darle el contacto de un archivista que trabaja con estos casos. Se llama Brian Turner. Quizás él pueda ayudarla a agilizar el proceso. Ellie recogió las fotocopias, dio las gracias y salió del edificio. Afuera, el mundo parecía distinto, más hondo. Su madre había estado viva, al menos por un tiempo, y Margaret no estaba allí por casualidad. Había guardado algo para ella durante todos esos años. En la parada del autobús, Ellie sacó el móvil y buscó a Brian Turner en redes sociales. Aparecieron varios perfiles, y uno de ellos le hizo latir el corazón. Un rostro vagamente familiar. Pecas, cabello pelirrojo. ¿Brian? Recordó. Él también estuvo en el orfanato, un año menor. Amable. Siempre con un cuaderno en la mano, dibujando superhéroes. Jugaban juntos en el patio. Y luego, desapareció. Adoptado, tal vez. O trasladado. Le escribió un mensaje. Hola, soy Ellie Ray. ¿Por casualidad estuviste en el orfanato de Brook Street? Necesito hablar contigo. Pulsó enviar y abrazó el móvil contra el pecho. Era claro. Los números eran un camino, y ese camino acababa de comenzar. Brian respondió en un par de horas. ¿Ellie? Vaya. Claro que me acuerdo. Estábamos juntos en el grupo de los pequeños. ¿Cómo me encontraste? Ellie sonrió. Algo se acomodó dentro de ella, como si una pieza perdida del pasado hubiera encajado por fin. Buscaba a un archivista llamado Brian Turner. Vi tu foto y te reconocí. Suena raro, lo sé, pero necesito hablar contigo.
Es sobre mi expediente del orfanato. La respuesta llegó al instante. Sí, trabajo en archivos. No es una broma, ¿verdad? ¿De verdad encontraste un número de caso antiguo? Sí, y creo que está relacionado con mi madre. ¿Puedes ayudarme? Ven mañana. Te enseñaré todo lo que pueda. A la mañana siguiente, Ellie llegó al archivo municipal, un edificio de ladrillo rojo, con un cartel descolorido y una entrada que olía a polvo, papeles viejos y a recuerdos olvidados. Un lugar donde el pasado se escondía entre estanterías. Brian la recibió en el vestíbulo. Había crecido, más alto, más ancho de hombros, pero su sonrisa seguía siendo igual de cálida y sincera. Es increíble verte, dijo, dándole un abrazo rápido. Jamás pensé que volveríamos a encontrarnos. Sigues igual. Tú ya no tienes pecas, bromeó Ellie. Gracias por recibirme. Estoy muy perdida con todo esto. Subieron juntos al tercer piso, a una zona cerrada con llave. Brian introdujo un código en el teclado y la condujo a una sala silenciosa llena de estanterías. Se sentaron ante un ordenador. El número que me diste es real. Está en el sistema. Pero parte del archivo está restringido. Muchos de estos casos están sellados, especialmente los que involucran custodia o asuntos legales privados. Algunos fueron bloqueados a petición de personas externas. Tecleo 4-7-28-95-12. En pantalla apareció el expediente. Ellie se inclinó. Nombre, fecha de nacimiento, número de caso. Todo coincidía. Aquí dice que el expediente fue sellado por un tercero. Eso no es habitual. Normalmente los archivos se pierden, pero este fue bloqueado a propósito. ¿Puedes ver quién solicitó el bloqueo? Brian asintió y navegó por otra ventana. Aquí está. Nombre del solicitante. Peter Carter. Ellie sintió un escalofrío. ¿Quién es? Espera, murmuró Brian, buscando en una base de datos oficial. Un minuto después encontró la entrada. Peter Jonathan Carter. Fue copropietario de una clínica médica importante en los años 90. Ahora dirige una red privada de laboratorios. También es donante principal de una fundación de salud infantil. Se detuvo. Había algo más. Y esto es muy extraño. ¿Qué? Aparece como prometido de una mujer llamada Sarah Ray. ¿Ese no es el nombre de tu madre? Ellie contuvo la respiración. Nunca me dijeron su nombre. Pero si es Ray y está ligado a ese expediente, Brian asintió lentamente. Entonces ella estaba viva, al menos el tiempo suficiente para que él solicitara cerrar el caso, meses después de tu nacimiento. ¿Por qué lo haría? Ellie se levantó, empezó a caminar por la sala. Tal vez quería ocultar algo. Tal vez pasó algo con ella, y él tuvo que taparlo. Quizá no quería que yo supiera la verdad. Brian se quedó pensativo. Luego se levantó, fue a una estantería y sacó una carpeta con la etiqueta Autorizaciones especiales. Técnicamente no debería enseñarte esto, pero no eres una extraña y mereces saberlo. Le entregó una copia de una declaración escrita a mano. Estaba firmada por Sarah Ray. Ellie pasó los dedos por las líneas, con un nudo en la garganta. Si algo me pasa, pido que mi hija sea puesta en manos seguras. Contacto, Margaret Linden. Ella sabe qué hacer. Ellie se dejó caer en una silla, tapándose el rostro con las manos. Su madre lo había sabido. Había sentido el peligro. Y Margaret no era una extraña. Era la única persona en quien su madre confió. Tengo que encontrarla, susurró. Desapareció esa misma noche. Pero ella sabía sobre los números, sobre mi madre, sobre Carter. Brian se sentó a su lado, colocándole una mano en el hombro. La encontraremos. Pero primero, recopilemos todo lo que tenemos. Documentos, nombres. Tengo acceso a bases de datos médicas antiguas. Tal vez encontremos la clínica donde estaba tu madre y lo que le pasó. Elías sintió. Por primera vez, tenía un propósito claro. Peter Carter tenía algo que ocultar. Su madre había vivido más tiempo de lo que le habían dicho, y Margaret era la llave. Los días se convirtieron en una rutina incesante de búsqueda. Ellie y Brian trabajaban casi sin descanso. Revisaban registros, llamaban a antiguos empleados, analizaban bases de datos médicas.
Cuanto más investigaban, más evidente se volvía. No era un simple caso de papeles extraviados. Alguien había hecho un esfuerzo deliberado por borrar la verdad. Uno de los hallazgos clave fue un registro médico de una mujer llamada Sarah Ray. Según el archivo, después del parto, había sido trasladada a una clínica privada llamada Riverside, supuestamente para su recuperación. Pero allí el rastro se perdía. No había informes de alta, ni traslado, ni certificado de defunción. Nada. Silencio absoluto. No tiene sentido, murmuró Brian, revisando los documentos. Estos archivos no desaparecen solos. Alguien los eliminó o los escondió. Y lo hizo bien. Fue Carter, dijo Ellie con tono firme. Tenía acceso. Financiaba esa clínica, ¿verdad? Exactamente. Él ayudó a fundarla. Si quería que algo desapareciera, tenía los medios. Ellie se paró junto a la ventana, con los brazos cruzados. ¿Pero por qué? ¿Qué tanto podía temer? Brian dudó un segundo. Ellie, ¿y si él era tu padre? Ella lo miró, impactada. ¿Crees que lo sabía? ¿Qué sabía de mí? Es posible. Si estaba comprometido con tu madre, y ella dejó esa nota pidiendo protección para ti, claramente no confiaba en él. Tal vez él la presionó, y ella se negó a ceder. Quizás no quiso darte en adopción. Y él la hizo desaparecer para controlarlo todo. Ellie se sentó lentamente, como si el suelo temblara bajo sus pies. Todo lo que creía saber, que era una niña sin historia, sin pasado, empezaba a desmoronarse. De pronto Brian se irguió con una hoja en la mano. Mira esto. Es un listado del personal de Riverside en 2007. Aquí está. Una enfermera llamada Margaret Linden. Trabajaba allí el mismo mes en que ingresaron a tu madre. Los ojos de Ellie se abrieron de par en par. ¿Ella también estaba allí? Es muy probable que así se conocieron. Tal vez Margaret se convirtió en su única aliada. Y tal vez fue la única persona que decidió protegerte cuando nadie más lo haría. Brian señaló otra línea. Se marchó del hospital 2 semanas después, sin explicación. Puede que haya visto algo, susurró Ellie. O que la obligaran a irse. Brian asintió. Tenemos que encontrarla. Durante 2 días, rastrearon a Margaret a través de los sistemas de salud y seguridad social. Finalmente, Brian encontró una pista. Margaret Linden, recientemente ingresada en el Hospital General Greenwood por hipotermia. Sin documentos. Nombre proporcionado verbalmente. Alta probabilidad de coincidencia. Brian imprimió el informe y se lo entregó a Ellie. Es ella, estoy seguro. Entonces vamos. El Hospital Greenwood era modesto, pero limpio. Las enfermeras eran amables, pero reservadas. Al principio no quisieron permitirles ver a Margaret, pero Brian mostró su identificación oficial y explicó que se trataba de una testigo clave en una investigación abierta. Finalmente accedieron. Margaret estaba sentada en una silla junto a la ventana. Llevaba una manta sobre los hombros. Se veía más delgada, más frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos, quietos, atentos, llenos de historia. Ellie, susurró cuando la vio entrar. Sabía que vendrías. Ellie se acercó de inmediato y se sentó junto a ella. Le temblaban las manos. ¿Por qué se fue sin decir nada? ¿Por qué no me lo contó todo desde el principio? Margaret sonrió con ternura. Temía no vivir lo suficiente. Temía que si decía demasiado, demasiado pronto, no me creerías. Pero sabía que si te daba solo una parte, lo seguirías. Que llegarías a la verdad. Eres como tu madre. Fuerte. ¿La conoció? ¿Estuvo con ella? Margaret asintió. Coincidimos en la clínica. Estaba asustada, sola. Me habló de Carter, de cómo le exigía renunciar a ti. Ella se negó. Entonces él empezó a amenazarla. Me pidió que, si algo le pasaba, cuidara de ti, para mantener viva la verdad. No pude evitar lo que le hicieron, pero sí pude dejarte el camino, dijo Margaret. Los números, susurró Ellie. El sobre. Margaret sonrió. Fue idea suya, un antiguo número de archivo. Dijo que lo entenderías cuando llegara el momento. Ellie le tomó la mano. Vamos a arreglar esto. Vamos a desenmascararlo. Ya empezamos.
Debes hacerlo, dijo Margaret en voz baja. El mundo ve a Carter como un héroe, pero tú sabes la verdad. Muéstrasela. Lo haré, prometió Ellie. Por ella, por ti, por mí. Margaret le apretó la mano con suavidad. Entonces ve. La verdad ya está despertando. Ellie no pudo dormir esa noche. Había regresado a su cuarto tarde, con la cabeza llena de pensamientos. Todo lo que Margaret le había revelado giraba en su mente como un eco persistente. Su madre había estado viva, había sentido miedo, había confiado en Margaret. Y ahora, por fin, la verdad comenzaba a emerger. Al día siguiente, Ellie se levantó temprano y preparó una bolsa con algunas cosas para Margaret. Una bufanda cálida, té de hierbas, unos calcetines gruesos. Había prometido cuidarla, estar cerca. Le debía más de lo que podía expresar con palabras, pero cuando llegó al hospital, algo no encajaba. Vengo a visitar a Margaret Linden, dijo en recepción. La enfermera revisó la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, no aparece ninguna paciente con ese nombre. ¿Cómo que no? Ellie sintió que el estómago se le hundía. Estuvo aquí hace 2 días. La vi yo misma. La enfermera volvió a revisar. Fue dada de alta ayer. Según consta, un familiar vino a buscarla. Eso es imposible. Ellie alzó la voz. No tiene familia. Yo soy la única persona que la ha visto en semanas. La recepcionista levantó las manos en señal de calma. Solo soy la encargada del turno. El alta está firmada. Todo parece en regla. ¿Quién la firmó? El nombre que aparece es E. Courtney. El nombre golpeó a Ellie como un rayo. Lo conocía. Era la asistente de Peter Carter, la misma que había aparecido en los registros del pasado. Salió del hospital con el corazón acelerado y llamó a Brian. Se la llevaron, dijo, apenas pudo hablar. Otra vez. Firmaron el alta con el nombre de Courtney. Es Carter. Tiene que ser él. Sabía que ella había hablado. Quédate tranquila. Lo vamos a resolver. Voy a revisar dónde pudo haberla llevado, respondió Brian con voz firme. Carter tiene propiedades, clínicas privadas. Si está intentando ocultarla, no será fácil. Pero no es imposible. Al día siguiente, Brian encontró una pista. Hay una residencia privada en las afueras. Se llama el Refugio de los Pinos. No figura en registros públicos, pero está conectada con una de las fundaciones de Carter. Según me informaron, ingresaron a una mujer llamada Mary Linton, el mismo día que Margaret desapareció. ¿Mary Linton? Repitió Ellie. Un nombre falso, claramente. Exacto, vamos. La residencia era elegante, rodeada de árboles, con una verja alta y cámaras en cada esquina. En recepción, una mujer bien peinada les ofreció una sonrisa superficial. Venimos a ver a Margaret Linden, dijo Ellie directamente. Lo siento, no tenemos a nadie con ese nombre, respondió la recepcionista con cortesía mecánica. Tal vez esté registrada como Mary Linton, o cualquier otro nombre. Sabemos que está aquí. Y si no nos permiten verla, mañana vendremos con la prensa y la policía, añadió Brian, mostrándole una credencial oficial. Hubo un breve silencio. La mujer se levantó sin decir nada y desapareció tras una puerta. 15 minutos después, trajeron a Margaret en silla de ruedas. Llevaba el rostro pálido, pero cuando vio a Ellie, sus ojos brillaron. Sabía que vendrías, susurró. Ellie corrió hacia ella y se arrodilló a su lado, tomándole las manos. Lo siento tanto, no debí dejarla sola. No volverá a pasar. No es culpa tuya, querida, dijo Margaret con ternura. Tú hiciste lo correcto. Siempre lo hiciste. Esa misma noche, la trasladaron a un hospital público bajo vigilancia. Esta vez, nadie podría llevársela sin permiso. Brian se encargó de que quedara registrada bajo custodia protegida, y Ellie no se separó de ella durante horas. Margaret durmió tranquila por primera vez en días, y Ellie, sentada a su lado, supo que era hora. Brian, dijo, tenemos que enfrentarlo. Carter sabe que estamos cerca. Por eso volvió a esconderla. ¿Estás preparada? Esta vez no pienso detenerme. Brian asintió. Entonces, vamos hasta el final. Desde ese día, Ellie hizo de Peter Carter su objetivo. Leyó todo lo que pudo sobre él, entrevistas en revistas, reportajes de televisión, artículos de negocios.
En todos, Carter aparecía como un hombre impecable, filántropo, benefactor, creador de clínicas y defensor de la salud infantil. Una imagen brillante, intocable. Pero Ellie ya había visto lo que se escondía detrás de esa fachada. Con ayuda de Brian, creó un mapa digital de sus conexiones, empresas, propiedades, empleados, fundaciones. Cruzaron fechas, eventos y nombres, construyendo una línea de tiempo. Y el patrón fue claro. Cada vez que algo del pasado amenazaba con salir a la luz, alguien desaparecía. Una enfermera, un archivista, un investigador. No es solo un encubrimiento, es una estrategia sistemática, dijo Brian. Pero no fue suficiente, respondió Ellie. Esta vez lo vamos a desenmascarar. El mayor avance llegó cuando Ellie contactó, bajo identidad falsa, a una exenfermera de la clínica Riverside. Fingió ser una estudiante trabajando en un proyecto sobre ética médica en centros privados. La respuesta llegó al día siguiente. Recuerdo ese caso. Había una paciente que fue sacada del centro en mitad de la noche. No había papeles, solo órdenes de arriba. A quienes hacíamos preguntas, nos reasignaban o despedían. Renuncié poco después. Nunca supe qué fue de ella. Ellie sintió un nudo en el estómago. Era mi madre, dijo en voz baja. Carter la hizo desaparecer. Y ahora tenemos pruebas, añadió Brian. Su siguiente paso fue investigar una de las antiguas clínicas de Carter, Laboratorios Eastbridge, oficialmente cerrada hace años por cuestiones administrativas, pero según registros inmobiliarios, aún pertenecía a una de sus empresas fantasma. Tenemos que ir, dijo Ellie. Si algo quedó sin limpiar, podría estar ahí. El lugar estaba en ruinas, la verja oxidada, las ventanas rotas, las paredes manchadas por el tiempo. Entraron por una abertura en la reja. El aire olía a moho y polvo. Dentro, encontraron oficinas vacías, archivadores abiertos, escritorios llenos de papeles amarillentos. En el sótano, una sala con una puerta metálica. Archivo. El candado estaba roto. Revisaron cajas etiquetadas por año. 2006, 2007, 2008. Ellie se detuvo frente a una. Brian, susurró. Esta tiene el nombre de mi madre. Abrieron la carpeta. Dentro, informes médicos, notas internas, evaluaciones psicológicas. Y entre los papeles, una carta con la letra de Sara. Si algo me pasa, quiero dejar constancia de que Peter Carter me ha amenazado. Me exige que renuncie a mi hija. Me niego. Temo por mi vida. Debajo, un informe firmado por profesionales de la clínica, confirmando que Sara estaba mentalmente estable, en pleno uso de sus facultades. Brian la miró con asombro. Esto es suficiente. Esto lo hunde. Ellie cerró la carpeta con manos temblorosas. Ya no puede esconderse. Escanearon cada página. Hicieron copias. Esa misma noche, entregaron todo a un periodista de confianza de Brian. 3 días después, estalló la noticia. El filántropo Peter Carter, implicado en desaparición y encubrimiento de paciente. La hija habla. Mi madre quiso protegerme. Él la hizo desaparecer. Documentos secretos encontrados en antigua clínica revelan la verdad. Carter no dio declaraciones. Al cuarto día anunció que se retiraba temporalmente de la Fundación Salud para Niños. Pero ya era tarde. Ellie observaba las noticias desde su portátil. Su nombre, el de su madre. Ya no eran números perdidos en un archivo. Eran verdad. Está acorralado, dijo Brian. Pero aún no hemos terminado, respondió Ellie. A la mañana siguiente, Ellie lo esperó frente a una de sus clínicas. Lo reconoció al instante. Abrigo caro, porte arrogante, mirada afilada. Él no la vio hasta estar a unos pasos. Señorita Ray, dijo tras una pausa. Felicitaciones. Ha llamado mucho la atención. No busco fama, dijo Ellie. Solo verdad. La que usted quiso enterrar. Ha causado un escándalo. Pero le aseguro que no tiene idea de todo lo que está en juego. Sé que mi madre vivió. Sé que usted la amenazó. Sé que la desapareció. Carter sonrió con frialdad. Está jugando con fuego.
El mundo no se mueve por la emoción, se mueve por poder. Ellie dio un paso al frente. Entonces estoy dispuesta a quemarlo todo. Él la observó un instante. Luego, sin decir más, se dio media vuelta y se marchó. No hemos terminado, murmuró Ellie. Aún no. La tormenta mediática no cesaba. Cada día salían nuevos titulares, nuevos testimonios, nuevas preguntas. El nombre de Peter Carter, antes sinónimo de prestigio, ahora aparecía en informes policiales y noticieros de investigación. Su reputación, cuidadosamente construida durante años, se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. Pero Ellie no pensaba en eso. Ella solo pensaba en Margaret. Regresó al hospital con una taza de té caliente, una bufanda nueva y una foto enmarcada, la imagen que había encontrado en los archivos, de su madre sosteniéndola de bebé. Quería que Margaret viera todo lo que habían logrado, que supiera que había valido la pena. Pero cuando llegó al mostrador y dio su nombre, la enfermera frunció el ceño. Margaret Linden no figura como paciente actual. El estómago de Ellie se encogió. Imposible. Estaba aquí bajo protección. Yo misma la ingresé. La mujer revisó de nuevo y luego dijo, sin levantar mucho la voz, fue dada de alta esta mañana. Un familiar vino a recogerla. Ella no tiene familia, exclamó Ellie. Ya pasó una vez. ¿Quién firmó el alta? El documento está sellado. Solo aparece el nombre. E. Courtney. Ellie cerró los ojos un instante. No necesitaba más confirmación. Peter Carter. Otra vez. Salió del hospital de inmediato, llamó a Brian y le explicó todo, casi sin respirar. Ya está. Se la llevó otra vez. Sabía que la habíamos protegido, así que actuó antes de que la fiscalía pudiera interrogarla. Tranquila, respondió Brian. Tengo acceso a algunos registros en tiempo real. Si fue transferida a una instalación privada, lo rastrearé. Esa noche, Brian la llamó. Lo tengo. Hay una clínica privada en las afueras de la ciudad, registrada a nombre de una empresa subsidiaria de Carter. Hoy ingresaron a una mujer de edad avanzada bajo el nombre de Mary Linton. El mismo patrón de siempre. Vamos ya, dijo Ellie. Esta vez no lo va a lograr. La clínica era lujosa, silenciosa, rodeada de pinos y cámaras de seguridad. La recepcionista lo recibió con la sonrisa vacía, que solo practican quienes aprenden a mentir sin mover un músculo. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarlos? Venimos a ver a Margaret Linden, dijo Ellie sin rodeos. Lo siento, no tenemos ningún paciente con ese nombre. Quizá esté registrada como Mary Linton, intervino Brian, o con otro alias. Sabemos que está aquí, y si no nos dejan verla, vendremos mañana con orden judicial y la prensa. La recepcionista titubeó. Esperen un momento. 10 minutos después, apareció una enfermera empujando una silla de ruedas. Y allí estaba ella, Margaret, más delgada, más pálida, pero viva. Y cuando vio a Ellie, una sonrisa temblorosa se dibujó en su rostro. Lo sabía, susurró. Sabía que vendrías por mí. Ellie corrió hacia ella, se arrodilló y tomó sus manos. No la van a alejar de mí otra vez, lo juro. No más oscuridad, querida, dijo Margaret, cerrando los ojos. La verdad ya salió. Y tú la llevas contigo. La trasladaron esa misma noche a un hospital público, bajo vigilancia judicial. Esta vez, de verdad estaba a salvo. Al día siguiente, Ellie fue invitada a una entrevista televisiva. Dudó al principio, pero luego pensó en todas las personas que, como ella, alguna vez fueron silenciadas. Sabía que su historia tenía que ser contada. En el estudio, frente a las cámaras, habló con voz firme pero tranquila. Me llamo Ellie Ray. Me crié en un orfanato. Toda mi vida creí que mi madre había muerto al darme a luz. Pero no fue así. Vivió, me quiso y trató de protegerme. El hombre que intentó borrarla no lo logró. Sacó la foto de su madre con ella en brazos y la mostró. Esta es Sarah Ray, mi madre, una mujer valiente, una mujer que merecía ser escuchada. Y esta historia no es solo mía, es de ella, es de Margaret.
Es de todas las voces que fueron silenciadas por el poder. El estudio guardó silencio. Y esa noche, la entrevista se volvió viral. Al día siguiente, se emitió una orden judicial contra Peter Carter. Ellie no celebró. Solo sintió alivio. Al salir del hospital, se sentó en una banca junto a Brian con 2 tazas de té caliente. «Lo lograste», dijo él. «Lo logramos», respondió ella con una sonrisa cansada. Miraron las luces de la ciudad encenderse poco a poco, como si algo nuevo empezara a nacer. Margaret dormía tranquila. Por primera vez, de verdad. Y Ellie, por fin, también. Pasaron 3 meses. El invierno se despidió lentamente y la primavera trajo consigo un aire más suave. Pero el verdadero cambio no estaba en el clima, estaba en Ellie. Ya no era la chica callada que había salido del orfanato, con una mochila ligera y un mundo incierto por delante. Tampoco era solo un nombre olvidado en un archivo sellado. Ahora era alguien que había encontrado su historia y había elegido contarla. Peter Carter fue arrestado. El caso avanzó con rapidez. Con el testimonio de Margaret, los documentos recuperados, las entrevistas públicas y el apoyo de la opinión pública, las autoridades no tardaron en construir una acusación sólida. Lo que alguna vez fue una figura intocable de la filantropía, se convirtió en símbolo de una verdad escondida demasiado tiempo. Ellie no asistió a cada audiencia. No necesitaba estar allí todos los días. Ella no buscaba venganza. Solo quería justicia. Y por fin la tenía. Fue aceptada en la universidad. Una fundación que había escuchado su historia le otorgó una beca completa. Eligió estudiar trabajo social. Quería ayudar a niños como ella, a ancianos como Margaret, a cualquiera que alguna vez hubiera sido invisible para el sistema. Margaret vivía ahora en un hogar para personas mayores, pequeño pero cálido, con ventanas que daban a un jardín lleno de flores. Ellie la visitaba cada semana con libros, infusiones y tiempo. A veces hablaban durante horas, a veces simplemente compartían el silencio. Las enfermeras la llamaban la nieta de la señora Margaret. «No es mi nieta», solía corregir ella con una sonrisa. «Es algo más. Es la vida que volvió a mí». Un día, Ellie encontró una fotografía dentro de uno de los expedientes recuperados. En ella, una mujer joven sostenía con ternura a un bebé en sus brazos. Sonreía, aunque en sus ojos se adivinaba el cansancio. Su madre. Ellie se quedó mirándola largo rato. Era como mirar a través de una ventana y a un espejo al mismo tiempo. Una desconocida. Y sin embargo, la persona más cercana del mundo. «Te encontré, mamá», susurró. «Tarde, pero te encontré». La enmarcó y la colocó en su escritorio. Ya no era una ausencia, era una presencia. Una tarde pasó por el mismo edificio donde, meses atrás, había visto por primera vez a Margaret sentada junto al radiador. Se detuvo. Todo seguía igual. El suelo, las paredes, el silencio. Pero ella ya no era la misma. Aquel día no solo le ofreció un té a una mujer mayor, le tendió la mano a su propio destino. En la universidad, Ellie se ofreció como voluntaria en una línea de ayuda. A veces contestaba llamadas de adolescentes que no sabían a dónde ir. Otras veces, de personas mayores que solo necesitaban hablar con alguien. Ella escuchaba, con paciencia, sin juzgar, como una vez deseó que alguien hiciera por ella. Una noche escribió en su cuaderno: «No hay encuentros sin sentido. No existe la bondad desperdiciada. Todo lo que das al mundo vuelve a ti. A veces, en forma de la verdad que esperaste toda tu vida». Pegó esas palabras en su espejo. El día del cumpleaños de Margaret, organizaron una pequeña celebración. Hubo pastel, música y regalos. Ellie le llevó un chal tejido a mano, con hilos violetas y dorados, y un cuaderno con tapa de cuero. «Para tus historias», le dijo con cariño. Margaret lo abrazó contra su pecho. «Ya conté las que importaban», respondió con una sonrisa tranquila. «El resto te toca a ti». Esa noche, cuando todo se calmó, Ellie se quedó un rato más. Sentada junto a la ventana,
Miró las luces de la ciudad a lo lejos. Un suspiro de viento movía las cortinas. Había paz. Una paz que había tardado mucho en llegar. Usted me dio la verdad, susurró, y me dio familia. Besó la frente de Margaret, que dormía plácidamente. Ahora me toca a mí dar eso a otros. Los labios de Margaret se curvaron en una sonrisa, apenas perceptible. Y ya lo estás haciendo, murmuró. Ellie salió del cuarto, respiró hondo y caminó hacia adelante. Por fin, su vida comenzaba de verdad.